ya es miércoles del Librero del Monero y estamos ya felices de tener aquí a Hernández, Monero Hernández. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? Pues la verdad triste. Sí, Pues me sí. entristeció la pérdida de Pepe Mujica. ¿Tú? Sí, aunque ya supiéramos pues que era cuestión de poco tiempo, ya su enfermedad era muy avanzada. El fin de semana yo leí por ahí una nota de que ya estaba grave y sí pensé, ya no Sí, falta está mucho, avanzado. pero finalmente, como él lo dijo varias veces, ¿no? Antes de morir, él vivió una vida plena, él estaba muy feliz, dijo algo así, palabras más, palabras menos, muero feliz porque viví como quise vivir, ¿no? Y de una manera muy congruente. Creo que una de las cosas que más se ha subrayado ayer y hoy es esa congruencia impresionante de mi tocayo, que pocos personajes tienen, ¿no? Sí. Pocos personajes públicos tienen esa congruencia con la que él vivió y luchó toda su vida. Me gustaría preguntarte, porque no me quiero ir con la duda. ¿Tú qué piensas de, o sea, a mí lo que me llama mucho, ¿no? O sea, creo que algo que, y creo que a muchas personas es ese sentido incluso como emocional que sentimos también con Pepe Mujica, de que un político, por decirlo así porque fue otras muchas más cosas, ¿no? Pero que hablara de una manera tan humana, ¿no? O sea, filosófica casi, ¿no? Que haga referencia a esas cuestiones como de la vida, como de qué hacemos aquí, ¿no? Que cuestione, por ejemplo, esta parte de nuestro tiempo dedicado al trabajo, del consumo, del sentido. ¿Cómo ves que, crees que tenga sentido que los líderes políticos, las lideresas políticas, hablen de lo humano? Pues yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Ese es el objetivo, pues. La política es un oficio al que se ha desprestigiado a lo largo de muchos años por culpa de los malos políticos, ¿no? A tal grado de que ya la política es sinónimo de corrupción, de malas prácticas, cuando debería ser todo lo contrario. Entonces, estos personajes que se han dedicado su vida a moralizar el oficio de la política, a darle sentido, el sentido que debe ser al oficio de la política, pues a mí me parece que es fundamental. Y luego siento percibir hipocresía por parte de ciertas personas que, por ejemplo, reconocen la labor de Pepe Mujica, pero se van totalmente en contra del López Obrador, ¿no? Cuando, con las diferencias que hay, obviamente, por los países, por las historias de vida y por las historias del contexto de cada país, pues realmente son de alguna manera parecidos, ¿no? O sea, son personajes que dignifican el oficio de la política, como debería ser, ¿no? Entonces yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Así es como debería ser, pues, ¿no? Claro, y que se mofaban, ¿no? Es lo que hace rato también platicábamos, que por ejemplo con Andrés Manuel López Obrador se mofaban y que decían como, es que ven, está diciendo que no aspiremos a cosas. Cuando Andrés Manuel López Obrador cuestionaba y decía, a ver, el sentido de la vida en general, o sea, bueno, tal vez no se ponía tan filosófico en ese sentido, pero sí como, sí en la parte incluso política de la austeridad, ¿no? El decir, la felicidad no está en las cosas, en el reloj, en las marcas de ropa, tal. A lo mejor no lo hacía una manera, digamos, como estructurada o formal, pero yo creo que sí denunciaba esta cuestión capitalista al final de la acumulación, el ver el éxito en sentido siempre como material. Y, por ejemplo, algo que a mí siempre me llamó mucho y que creo que el poco entendimiento que se le dio lo hizo objeto de muchas críticas, era el hecho, por ejemplo, de la atención al consumo de sustancias, ¿no? Que él decía, es que hay que atender las causas, ¿no? O sea, hay que ver. Y muchas personas se mofaban, ¿no? De decir, es que cama y quiere abrazar, ¿no? Pero que él decía, es que hay que o sea, hay que entender las causas, hay que ir a lo profundo, no sé, y pues eso, ¿no? Que le ganó como estas críticas por parte de la oposición, y es cierto, ¿no? Que hoy muchos pues salen a decir, no, sí, Pepe Mujica, pero Andrés Manuel López Obrador pues siempre lo denostaron por esta manera de reflexionar sobre las cosas. Y justo en estos ¿no? días ves el gran contraste, por ejemplo, con estos videos que circularon el fin de semana de Macron, ¿no? En Francia, no solo del polvito y tal, pero yo vi uno en donde está una entrevista y está hablando de la pobreza y tal, y se da cuenta que tiene un reloj carísimo. Y entonces, según él disimuladamente, baja la mano y se lo quita y después ya no lo tiene, ¿no? Y me recordó un video de Marcelo Ebrard igualito,
está Marcelo Ebrard en una entrevista y se da cuenta de que tiene un reloj carísimo y también hace exactamente lo mismo que Macron, ¿no? Entonces esos contrastes entre de veras, te digo, es la congruencia, ¿no? La congruencia entre el hacer y el decir. Recordé mucho un caso de un amigo que es sobrino de Helio Flores, que es amigo, de hecho es amigo de Rapé, yo lo conocí por medio de Rapé, que se fue a vivir si no me equivoco, a Finlandia o a un país de por allá, en donde el estado de bienestar es muy importante, ¿no? Uh-huh. Y el papá de su novia, de este amigo, que estaba estudiando allá, lo nombraron ministro de la corte. Y entonces la familia estaba muy triste, porque eso implicaba que iban a tener que vivir en un lugar mucho más modesto del que vivían, que no iban a tener acceso a una serie de cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, el hecho de ser ministros de la corte implicaba un modo de vida muy, muy, muy austero, uh-huh, ¿no? Sí, que aquí es todo lo contrario. Sí. Entonces ahí ves esas diferencias que yo creo que sí hacen urgente, pues, te digo, el dignificar el oficio de la política como algo, como un ejercicio honesto, que busca el bien de todos, uh-huh, y que tiene que ser en lo que sabemos, como bien el observador nos lo recordó muchas veces, Benito Juárez siempre dijo que había que vivir en la justa medianía. Uh-huh. Pues da para más esta conversación, pero tenemos que hablar de libros. Tenemos que hablar de libros. Trajiste muchos hoy. Y traje muchos libros. De hecho, es el mismo libro, pero muchas veces. Okay. Y que tiene que ver mucho con esto de Latinoamérica. Okay. Hacía mucho que no hablábamos de una novela gráfica. Hoy quiero hablar de la novela gráfica, tal vez la que es la novela gráfica más importante de Latinoamérica. Porque además se puso de moda en estas semanas, que es, obviamente, El Eternauta. El Eternauta, que es el gran clásico de novela gráfica de ciencia ficción, no solo de Argentina, sino de toda Latinoamérica. El Eternauta es una novela gráfica, aunque no empezó como novela gráfica, fue un cómic que se empezó a publicar, que se publicó en Argentina por entregas. Entre 1957 y 1959 se publicaba cada semana El Eternauta. Se publicaban 5 páginas semanales, entonces la gente lo leía, se quedaba picado y esperaba una semana para leer el siguiente. El Eternauta es un cómic escrito por un gran guionista de historietas argentino, que es Héctor Germán Westerheld, y dibujado por, mira, ahí está Héctor Germán Westerheld, justamente con un ejemplar de la revista que publicaba El Eternauta en esos años. Hora Cero Semanal se llamaba la revista. Él escribió la historia y la dibujó un gran dibujante argentino, Francisco Solano López, y durante 2 años estuvieron dibujando esta historieta. Como te decía, apareció durante estos 2 años en la revista Hora Cero Semanal. Héctor Germán Westerheld primero fue geólogo, de hecho, estudió geología y poco después abandonó la geología y se dedicó de lleno a la literatura y a escribir, y sobre todo especializó en escribir guiones para historietas. Trabajó con muchos dibujantes, con los mejores dibujantes argentinos, incluso trabajó con un extraordinario dibujante de historietas italiano que se llama Hugo Pratt, que un tiempo vivió en Argentina, y se dedicó de lleno a la historieta, y con su hermano fundaron una editorial que se llamó Editorial Frontera, y publicaban esta revista, Hora Cero, donde publicaban otros personajes muy famosos en esa época de Westerheld. Uno se llamaba Sargento Kirk, que era dibujado precisamente por Hugo Pratt. Y entonces Solano López le propuso hacer una historieta de ciencia ficción, y fue como nació El Eternauta. Y El Eternauta es una historia de ciencia ficción que sucede en Buenos Aires, a diferencia de lo que era muy común. Incluso el mismo Westerheld escribía guiones de historietas que sucedían en Estados Unidos, ¿no? Historietas del oeste. Tiene una que se llama
Bueno, pues Sargento Kirk sucede en Estados Unidos. Él quería que fuera una especie de Martín Fierro, ¿no? Pero le dijeron en la editorial donde trabajaba él previamente, en una revista que se llamaba Mysterix, le dijeron que no, que le hicieran en Estados Unidos y que fuera un western. Entonces él, pues bueno, accedió, pero finalmente cuando él ya tenía su propia editorial, pues decidió hacer una historieta de ciencia ficción que sucediera en Buenos Aires. Entonces una historia, aquí podemos ver los primeros, hay unos que son, dice ahí, El Eternauta, y son unas tiras, más adelante. Son los primeros números, mira, este es el ejemplar de Hora Cero semanal. Aquí está. Así es como aparecían en Hora Cero. Justamente, y ese es el formato, es este formato, mira. Así, justamente este es el tamaño y el formato en que aparecía el Eternauta en la revista Hora Cero. Y la historia comienza con que está Westergel, que lo estamos viendo ahí, está en su casa, está escribiendo un guión para un cómic, cuando de pronto se le aparece un fantasma, un personaje extraño que le dice que es el Eternauta, y que es el Eternauta porque es un viajero de la eternidad. Y le empieza a contar una historia que va a suceder en el futuro. Ellos están en 1957 y le empieza a contar una historia que va a suceder en 1963. Y la historia es ni más ni menos que una invasión extraterrestre. Entonces la historia del Eternauta pues es una suerte de Guerra de los Mundos, ¿no? De H.G. Wells, pero te digo, por primera vez es una historia que no sucede en el primer mundo, sino sucede en Buenos Aires, Argentina. Y bueno, pues son una serie de personajes, tanto los habitantes de la Tierra, los sobrevivientes de esta invasión, cómo se defienden frente a unos extraterrestres de personajes muy amenazadores. Y una de las cosas que se ha resaltado de esta primera versión del Eternauta es el héroe colectivo, es decir, no hay un héroe que salve a la humanidad, o sea, no llega Will Smith o algo así y salva al planeta de los extraterrestres, sino realmente es la colectividad la que defiende a la raza humana y finalmente pues logra vencer la invasión, o no, porque es un final de alguna manera abierto el del Eternauta. La historia pues fue todo un éxito. Y años después, en 1969, Héctor Germán Westergel volvió a hacer una versión del Eternauta, pero ahora con otro dibujante, que es Alberto Breccia. Alberto Breccia es quizá el dibujante pues, más importante de Argentina, con la cosa de que no es argentino, es uruguayo, pero hizo toda su obra en Argentina. Empezó a publicarse esta nueva versión del Eternauta en una revista que se llamaba Gente, que es esta revista que, como tú verás, pues es una revista así como del jet set argentino, una cosa así, como, no sé si el Hola o cómo sería, ¿no? Pero se empezó a publicar, esta es la portada del número en donde se empezó a publicar el Eternauta, y dice sensacional, a ver si regresamos al anterior. Sensacional, una historieta en Gente, desde hoy el Eternauta. Se empezó a publicar ahí, pero en los años que habían pasado desde la primera vez que Westergel hizo la primera versión del Eternauta hasta este año, Westergel empezó a politizarse mucho. Y entonces en esta nueva versión le empezó a meter una cuestión más política, y entonces resulta que sucede la invasión extraterrestre y los países más ricos del mundo logran acuerdos con los extraterrestres y deciden entregarle a los extraterrestres una parte del planeta para que se lo colonicen, y abandonan esa parte del planeta, y esa parte del planeta es Latinoamérica. El dibujo de Breccia es mucho más experimental que el dibujo de Solano, y la historia, pues sí, como que no les gustó mucho a los editores de la revista Gente, y entonces obligan a Westergel
a cortar, pues, la entrega de las historietas. Y entonces Westergel, pues, hace una versión mucho más resumida. Lo que en la primera versión del Eternauta son 360 páginas, en esta nueva versión, pues, son poco más de 60 páginas, ¿no? Es una versión, pues, muy, muy resumida. Insisto, con un dibujo mucho más moderno y mucho más experimental que el tradicional del primer Eternauta, y pues como que no gustó, no fue muy exitosa esta segunda versión del Eternauta. Mira, estos dos dibujos, este y el anterior, los traigo porque mira, ¿cómo se ve el siguiente? Se ve muy bien, se ven muchas escalas de grises, se ve mucho detalle de en la viñeta que está abajo a la izquierda, estos personajes que van caminando, se ve toda la textura, los grises, y ahora en la siguiente, o más bien en la anterior, ve cómo se emplastó todo. Esa es de esta edición, que es una edición muy, muy, muy mal impresa. Es una lástima porque el dibujo de Brescia es fantástico, y como está aquí, son plastas de blanco y negro, que pierde todo el detalle de los grises y de las texturas que logra Alberto Brescia. Entonces, si ven esta edición, pues si pueden encontrar otra mejor, esta no la compren. Es una lástima porque sí se pierde totalmente todo eso. Después, años después, en 1976, Westergel realiza lo que es la secuela del Eternauta, el Eternauta 2. Para esto ya sucedieron muchas cosas en la vida de Westergel. Entre eso fue que junto con Alberto Brescia también publica esta novela que se llama, esta obra, que es La vida del Che, la vida del Che Guevara. Muy pocos meses después de que muere el Che, en 1968, Westergel y Brescia hacen esta biografía del Che Guevara, y el hijo de Brescia, entre los tres hacen este libro, y el libro es prohibido y los originales son confiscados, y entonces se pierde durante mucho tiempo este libro. Westergel ya de plano es totalmente politizado su obra. Él tiene 4 hijas que participan muy activamente en la política, y él mismo empieza a participar muy activamente en la política. En el 76 pues viene el golpe de Estado en Argentina, viene una dictadura, y él empieza a participar en un grupo guerrillero que se llama Los Montoneros, y sus hijas son secuestradas, son desaparecidas y son asesinadas. 2 de ellas embarazadas. El cuerpo de 2 de ellas son entregados a sus familiares, pero otras 2 son desaparecidas, y los hijos son entregados a familias. Y el propio Westergel pues se va a la clandestinidad. De hecho, las últimas entregas del guión del Eternauta 2 lo hace ya en la clandestinidad. Dicta por teléfono los guiones. Y esta segunda parte, pues sí, ya es totalmente... cambia mucho la tesis del Eternauta original. Esta idea del héroe grupal, pues ya no es más. Acá el Eternauta es el héroe que salva a todos y que no duda en sacrificar a sus seres queridos para lograr lo que busca. Lo vuelve a hacer con Francisco Solano López. Son 20 años entre el primer Eternauta y la secuela. Sí se ve en la cuestión del dibujo se ve un avance en el dibujo de Francisco Solano López. Es una historia esta del Eternauta 2, yo creo que muy cruda. Esta sucede en el siglo XXII, 200 años después de la primera invasión que hay en Argentina, en 1963, en el primer Eternauta, donde pues los invasores arrasaron con la ciudad, con el país, y los sobrevivientes pues viven como tribus en la prehistoria, ¿no?
y el Eternauta, pues te digo, es el gran líder que los lleva al triunfo en contra de los extraterrestres. Pero sí es ya una visión muy amarga de lo que es en la mente de Westergel. Él finalmente es detenido y es desaparecido. Nunca se sabe qué pasa. Hay testigos que lo vieron en centros de detención y pues se dice que en 1978 es asesinado, pero nunca apareció su cuerpo. Hay un dibujo que apareció en una revista que se llamaba Feriado Nacional, que es la de ¿Dónde está Westergel? Un dibujante hace un dibujo en donde trata de, aquí está, mira, imitando el estilo de varios de los dibujantes que trabajaron con Westergel y presentando a los personajes de las historias de Westergel. Hace este afiche, este póster que aparece en esta revista en 1983, es decir, 5 años después de la desaparición de Westergel, como una especie de homenaje. Y poco después, en el 2006, vuelve a aparecer este afiche, ahora en otra revista. Y pues realmente, a ciencia cierta, pues no se sabe qué pasó con Westergel. Entonces, toda esta historia, yo creo que la historia del Eternauta cobra una percepción distinta, ¿no? Cuando sabes la historia de sus autores. Solano, la secuela del Eternauta la tiene que dibujar en el exilio, está en España trabajando, porque su hijo también entra con el grupo de los Montoneros y él pues teme, ¿no? También por su vida. Él siguió trabajando, de hecho se hicieron muchísimas historias del Eternauta después de la muerte de Westergel o de la desaparición de Westergel. Ahora sí que los eterversos, ¿no? Historias que suceden entre uno y otro momento, pero ya con otros guionistas, y algunas son dibujadas por Solano. Pero pues son ya historias que sí pues son parte del universo del Eternauta, pero que tienen ya poco que ver con el Eternauta original. Y alrededor del Eternauta han sucedido muchas cosas. Por ejemplo, durante el kirchnerismo aparecieron pintas en las paredes de Argentina de una cosa, hay unas pintas por ahí del personaje, ahí está, mira, que era el Nestornauta, que era Néstor Kirchner vestido como el Eternauta. Pues se dice que era parte de la propaganda del kirchnerismo, aunque también dicen que pues la familia de Westergel pues estaba de acuerdo con ello, ¿no? Y sucedió hace 10 años. Te digo que el Eternauta pues, es una especie de la Guerra de los Mundos argentina, y no sé si recuerdas que la Guerra de los Mundos, esta novela de H.G. Wells, a principios del siglo XX, Orson Welles hizo una versión radial de la Guerra de los Mundos en Estados Unidos. Le empezó a transmitir como si fuera algo que realmente estaba sucediendo, y la gente lo creyó y se hizo el pánico. Bueno, pues con el Eternauta sucedió algo más o menos similar. Hace 10 años hubo una exposición que se llama Los Años de la Invasión o algo así, en donde hicieron incluso, se filmaron películas, Huellas de la Invasión. Se filmaron una serie de películas en Super 8 que aparentemente eran del momento de la invasión, y son películas en blanco y negro, así como caseras, y se hicieron fotomontajes, se hicieron maquetas, se entrevistó a supuestos sobrevivientes de las batallas. Hay una famosa batalla en la historia que sucede en el estadio del River Plate, y entonces se entrevistan a sobrevivientes de la batalla del River Plate, ¿no? Y entonces había gente, nuestro amigo Luis Gantús tuvo la oportunidad de ir a Argentina y vio la exposición y me contó que había gente que sí creía que eso había sucedido en algún momento, ¿no? Dice, pero ¿cuándo? Sobre todo los niños lo veían y creían que se había pasado. En la exposición hay objetos, la famosa máscara del Eternauta, ¿no? Esta máscara antigás, las armas de los extraterrestres, y mucha gente sí se
se lo creyó. Entonces hay todo un universo del Eternauta. Mira, ahí están algunas de las imágenes de... Porque toda esta historia, toda esta invasión empieza con una nevada en Buenos Aires, que es una nevada mortífera. Al primer contacto con la nieve, la gente muere. Ahí está el sobreviviente en el estadio de River Plate contando. Y bueno, tan importante y tan famosa y tan extraordinaria es esta historia de esta novela gráfica, que, pues como todo mundo sabe, recientemente se estrenó en Netflix una serie argentina de El Eternauta, protagonizada por este extraordinario actor Ricardo Darín. La serie está bastante bien, apenas va la primera temporada, que es pues el principio de la historia. Y recordarás que alguna vez hablamos de las adaptaciones, tanto de cine o de novela gráfica, de novelas, en donde, bueno, yo personalmente siento que cuando son tal cual la misma historia que el original, pues no tiene mucho sentido. Siempre he pensado que cuando una adaptación es afortunada es porque te ofrece una experiencia distinta, y la serie de Netflix sí te da una experiencia muy distinta, a pesar de ser muy, muy fiel, pero sí te da una experiencia distinta a la novela gráfica original de Westerheld. Está ambientada no en los años 50, sino en la actualidad. Y está muy, 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 muy bien hecha. Por lo menos toda la primera temporada. Supongo que las siguientes temporadas estarán también de esta calidad muy, muy buena. Sé que está involucrado pues los familiares de Westerheld, y vi que una de las asesoras del guión es Mariana Enríquez, esta escritora argentina muy buena. Entonces, pues es un producto realmente bueno. Yo siempre recomiendo primero leer la obra original. Entonces, si pueden conseguir El Eternauta, sé que está en librerías. Creo que la que está precisamente es esta edición, que es muy buena edición, aunque no está, fíjate que esta edición es muy buena, porque te digo, viene exactamente en el tamaño y en el formato en que se editó originalmente, e incluso vienen cada entrega viene con la fecha de cuando se publicó, viene la entrada de cada uno de las entregas, la sinopsis, el continuará. Todo viene muy, muy, muy respetado a cómo se publicó originalmente. En cambio, en esta edición no, en esta edición le cortaron todas esas cosas y viene pues la historia de corrido. Uh-huh. Es una desventaja, pero la ventaja es que esta edición está mucho mejor impresa, ¿no? O sea, aquí sí se pierde mucho del dibujo original, generalmente son plastas de blanco y negro. En cambio, en esta edición sí está mucho mejor impresa y se puede ver mucho mejor. Y sé que esta está mucho más accesible en librerías, en Gandhi, en El Péndulo, etcétera. Y hay otra edición, una edición de una portada que es muy parecida a esta, pero en tonos verdes, que la portada es de este gran ilustrador argentino que vivió muchos años, o ha vivido muchos años en México, no sé ahorita dónde ande, que es el doctor Alderete. Esta edición no la conozco, vi la portada, pero no conozco la edición. Y me parece recordar que hace no mucho vi que estaban vendiendo El Eternauta en puestos de periódicos. ¿A poco? Sí, no sé si por entregas o cómo, supongo que por entregas. Pero bueno, no es difícil encontrar El Eternauta, el original no es difícil de encontrar, ya las otras versiones, la de Brescia es muy difícil de encontrar, uh-huh. y no se diga la secuela, es así de plano. De hecho, esta no es mía. Esta me la prestó Luis Gantús y no se la pienso regresar. No es cierto, Luis, sí te la voy a regresar. Pues ese es El Eternauta, es toda un viaje, toda una aventura, que sí ahora que estaba releyendo la edición original, la primera, sí te atrapa, ¿eh? Me imaginé yo a la gente en 1957 comprando su revista Hora Cero y leyendo ese capítulo y quedándose picado, ¿no? Porque además los cliffhangers son perfectos, ¿no? Uh-huh.
y tener que esperar una semana para poder leer 5 paginitas más, ¿no? Uh-huh. Sí, es realmente una historia muy, muy bien lograda. Claro, en el estilo de la época, ¿no? Un dibujo tradicional. Oesterheld es muy... finalmente, pues es un escritor y entonces escribe mucho, narra mucho. Hay veces, yo creo que se podría ahorrar mucha descripción si bien en los dibujos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues es el estilo de la época y el estilo de Oesterheld, muy, muy... muy descriptivo. Muy descriptivo, sí. Muy amable en las descripciones. Uh-huh. Y muy, hasta cierto punto, muy poético. Uh-huh. Oesterheld era hasta cierto punto muy, muy poético. No, con esa sensibilidad, ¿no? Sí. Mira, acá vamos a leer los comentarios para que nos sigan también escribiendo lo que piensan. Bueno, primero voy a los de más arriba. Acá nos dice Gloria, dice excelentes cartones, felicitaciones. Dice acá Adela, dice Pepe Mujica, Diamante, que el dolor y sufrimiento modelo. Dice Gary Remler. Muchas gracias, Hernández, por el segmento dedicado a Miguel Covarrubias la semana pasada. Saludos. Que no estuviste, Gary. No estuviste, Gary. Estuvimos acá esperando. No, sí, después creo que también nos escribió, cuando lo volvimos a, creo que en la sección que estuvimos con Vanessa de otra exposición, que también hicimos ahí la mención. Dice Adela de León, dice, tú también eres un hombre congruente, Monero Hernández. Es admirable tu renuncia a los derechos de autor del AMLito en favor de la transformación de México y el mundo. No, pues muchas gracias, Adela. Oye, el AMLito, yo tengo ya hemos estado mostrando en estos días por las sí, tu delantal del AMLito. No, la bolsa. La bolsa. No manches, o sea, 10 de 10. Y pues eso, que ha sido un símbolo... Lo que no saben es que es falso que renunció a los derechos y todos los días me embolso como 200,000 pesos por todos los AMLitos que se venden. ¿Qué se siente? O sea, ya antes de regresar a los comentarios del Eternauta, pero para no dejarlo pasar, o sea, que algo que tú creaste sea como un símbolo y que sea el símbolo y que las personas lo usen como libremente y que tenga como esa peculiaridad de ser tan familiar y que haya surgido de... Pues es raro porque desde el momento en que dejó de ser mío, también en mi mente dejó de ser mío, o sea, ya no siento yo que sea algo que... Porque además, fíjate que no es creación mía realmente en el estricto sentido de la palabra, porque las dos cosas que lo originan son cosas ajenas a mí. Una, pues es obviamente la figura de López Obrador, que es una figura muy importante, por sí misma, obviamente, ¿no? Es un luchador social, después de décadas de lucha llega a la presidencia de la República, un sexenio realmente distinto, en fin, es un personaje en sí cuya importancia es innegable. Y la otra es que finalmente lo hice fusilándome el estilo de un gran caricaturista que yo admiro, que fue Quino, ¿no? Entonces realmente no es que yo lo haya creado. No, sí, ¿no? Pues no pero se bueno, solo. Pues sí, pero entonces... No, por favor. Y luego, desde el momento en que ya todo el mundo se apropió de él, pues ya, o sea, no es algo que yo, fíjate que no lo considero mío, pues, a pesar de que sí, yo lo inventé, pues, pero fue en estas circunstancias, y me da mucho gusto. Lo que me da es mucho gusto. Siempre me da mucho gusto cuando mis cartones, la gente se apropia de ellos, los hace suyos y los utiliza pues para expresar lo que siente. La indignación, el coraje o el gusto, lo que sea. Y bueno, pues con este AMLito, eso se me hace muy chistoso ver los objetos más extraños, ¿no? Hay una cosa que se llaman AMLitros, que son recipientes para servir pulque. Que bueno, yo creo que puede servir cualquier cosa, ¿verdad? Pero originalmente era para servir pulque. Un amigo me dijo que me iba a regalar unos AMLitros, no me los ha regalado, pero me parece fantástico, ¿no? Porque además a eso le sumas, pues sí, la creatividad de la gente, que lo hace porque es parte del movimiento y es su manera de aportar a ese movimiento. O sea, estoy seguro que la gente que produce objetos que tienen que ver con el AMLito no lo hacen para volverse ricos, ¿no? De hecho, tengo registrado el AMLito. Y lo tengo registrado porque si en algún momento veo que alguien hace mal uso de él, es decir,
no sé, alguna compañía sí, realmente importante lo hace con el único fin de lucro, ahí sí voy a proceder. Si no, si es gente que lo hace por puro gusto, porque es parte del movimiento, porque es su manera de aportar y de ganarse unos centavitos, pues no solo no hay ningún problema, sino es fantástico. Qué chido. Pues eso, no solamente es esta memoria histórica, sino pues la construcción que hacemos justamente colectivamente, ¿no? De esto y en específico esto pues del movimiento, ¿no? Dice acá, Ariadna dice, buenos días, mi programa factura. No sé, tal vez esa última palabra, no sé. Dice acá Mauro, buen día, apoyo moral al Fisgón, quien como millones es 100% obradorista. Ah, sí, vi un video, ¿no? Un video sí, que salió que donde un tipo acosa e insulta al Fisgón. Sí. Dos cosas. Una, ese video lo único que hace es exhibir a esa persona, exhibir la total ausencia del mínimo argumento, solo son insultos, descalificaciones. Y otra es que qué paciencia el Fisgón, ¿eh? No volteó ni siquiera. Ese video, si querían exhibir un video para exhibir al Fisgón o para desprestigiarlo, es todo lo contrario. O sea, lo que hace es que el que se desprestigia es el tipo totalmente atrasado y provocador, absurdo, y habla bien del Fisgón, del autocontrol y de la paciencia del Fisgón. Sí, la verdad sí, ¿eh? Digo, y que aparte, bueno, no sé, claro, no lo reprodujimos aquí, no lo haremos, no. Pero pues eso, porque cobardemente pues tampoco se graba, ¿no? O sea, la persona que está agrediendo y no da la cara y dice, a ver, soy yo. Y aparte que de verdad suelta cosas que es como... Es absurdo todo. Sí, son completamente absurdo. Provocaciones tontas, absurdas, mentiras, insultos. Te digo, se exhibe totalmente totalmente como carentes absolutamente de discurso y de argumentos. Sí, pues nuestra solidaridad, reiteramos acá al Fisgón, y pues nuestra condena obviamente a estos hechos. Aquí Ariadna nos pone buenos días, mi sección favorita, el libro del monero, y hoy un día tan emotivo en donde despedimos a un gran hombre. Muchísimas gracias. Aquí Marco Antonio nos dice, admiro mucho a esta chica por su profesionalismo y sensibilidad. Su trabajo da frescura al abanico de noticieros en la red. Conoce que no es mi pariente, ¿eh? No le pagué tampoco para que escribiera algo así. De Nova, dice, no dice Uribe Domínguez, no tengo ningún familiar así. Gracias, Marco. Dice acá Estrella, hola, tarde pero sin hambre. Qué bueno, cuéntanos qué desayunaste. Bueno, ya son 12:45, yo creo que ya está almuerzo, ¿no? Dice... También acá dice, profe Javier, dice, gran cátedra histórica del Eternauta por parte de José Hernández, y te dejan unos trofeitos. Ay, pues muchas gracias, Javier. Pues de ninguna manera cátedra, no soy especialista en nada, pero soy un lector muy obsesivo y me gusta conocer estas historias, y yo creo que la historia de Oesterheld es una historia muy, muy, muy importante, y yo creo que el mejor homenaje que podemos hacer es leer su obra. No solo El Eternauta, pero sí principalmente El Eternauta. Creo que tiene mucho sentido, y te digo, esta idea de el héroe colectivo que presenta la primera historia del Eternauta, y además esta idea de que suceda en Latinoamérica, ¿no? A mí me parece que es muy, muy buena. En la misma serie, el otro día vi una especie de detrás de cámaras de la serie, y hablan de esto. Dicen, es que qué fantástico que por primera vez la invasión extraterrestre no sucede en Nueva York, ¿no? Sucede en Buenos Aires. Y eso está muy bien. Y además, la serie está muy bien hecha, entonces sí tiene mucho caso leer la novela gráfica y ver la serie. Esta parte de donde dices que pactan con algunos y que entregan Latinoamérica, ¿crees que también aparezca después en las otras? No sé, porque esto es de la segunda versión del Eternauta. En la primera no sucede eso. No sé. Pero lejos de la realidad tampoco me sonaría. No, porque finalmente el Eternauta lo puedes ver como una... De hecho, en la secuela es muy clara, pues, la metáfora de los gobiernos, de las dictaduras militares, ¿no? O sea, los extraterrestres son las dictaduras militares que no tienen el menor interés por la gente, o sea, llegan a colonizar. Y bueno, pues también las invasiones norteamericanas pues son lo mismo, ¿no?
Y es que precisamente a lo mejor pienso que se puede abrir hasta esta reflexión de decir, bueno, en el imaginario de decir son extraterrestres, ¿no? Y que tal vez esos extraterrestres, al verse completamente diferentes de los humanos, esto de la colonización, de dominar, pero es muy fuerte el pensar que precisamente en las dictaduras o en estas invasiones que hacen otros países, lo que sucede con el genocidio también en Palestina, ¿no? Es el deshumanizar también, como si fuéramos dos, no solo especies, sino seres completamente distintos, ¿no? Y el hecho de que a lo mejor acá se ve de una manera como fantasiosa y como que el máximo riesgo serían extraterrestres, pero que aquí mismo, este mismo como escindirse de la humanidad del otro, nos haga tan extraños que entonces alguien como Donald Trump considere que eso, ¿no? Y que le suene en algún momento poner un resort en la Franja de Gaza, ¿no? Y todas las invasiones, pues, ¿no? Sí, uno lee este tipo de historias y dice, ay, qué bueno que esas cosas no pasan. Cuando es algo que está pasando todos los días, efectivamente, no es una invasión extraterrestre, pero sí hay una colonización, sí hay una deshumanización, sí hay un genocidio, pues. Sí hay un exterminio de países enteros y un exterminio de comunidades enteras, y lo estamos viendo todos los días. Sí. Sin necesidad de que vengan los extraterrestres. Fíjate que en la novela, que en la serie aparecen, son una especie de escarabajos, se me olvidó ahorita cómo le dicen en Argentina a los escarabajos, pero es la palabra que utilizan mucho en el libro, y en la serie les dicen los bichos, entonces ahí sí, los cascarudos. En la novela son los cascarudos. Y tus carratos, ¡ay, vienen los cascarudos! Y se me hace muy bonito. Y en la serie no le dicen los cascarudos, es lo único que no me gustó de la serie. Les dicen los bichos. Acá dice también el profe, dice, esa sí no me lo sabía, el Eternauta 2. Gary también nos dice, magnífica explicación de la importancia del Eternauta. Ni en Argentina ha habido exposiciones tan documentadas y analíticas del valor de esta obra. Muchas gracias. Dice aquí también el profe, dice, ojalá Monero Hernández pudiera compartir esta historia en sus redes sociales. Pondremos al rato también el clip para ahí, que ustedes también lo compartan. Mira, acá también nos dice acá Rapé, dice, mañana en la Rapé entrevista tendremos una charla con Celeste Tosolini para hablar de la pertinencia política de la nueva serie del Eternauta. Tosolini precisamente me parece que es argentina, sí, ¿no? Sí. Pues ahí está, en la Rapé entrevista. Ay, ya se me movió aquí. En la... ¿Sí se ve o no? Sí. Es que se mueve. No, ya, ahí está. En la Rapé entrevista es que de mañana. Rapé ya te hackeó tu computadora para que solo se vea la publicidad de su... Pues véanla, la Rapé entrevista. Y esto, o sea, cómo se pueden sacar como tantas aristas y también esa parte política que va a estar muy interesante conocer con Celeste Tosolini. Dice también aquí... otra vez. Dice, la serie de Netflix, sí. La serie de Netflix, sin restarle mérito, me parece que extiende demasiado la trama con el fin de dejarnos en la expectativa. Mercadotecnia al fin. Yo supongo que van a ser varias temporadas, entonces sí, efectivamente va alargando las situaciones, pero yo creo que está muy bien lograda y además te plantea muy bien esta idea de lo colectivo, de los personajes los sobrevivientes que se están organizando para enfrentar la amenaza, y retrata muy bien la sociedad argentina, y la sociedad argentina es lo que está sufriendo en estos momentos, porque pues, al principio hay escasez de agua, hay una serie de cosas, y esta amenaza que se vuelve muy fuerte, cómo va uniendo a la gente, porque al principio, así sucede también en la novela, lo primero que sucede, y uno de los personajes lo dice, dice, al principio esto va a ser la ley de la selva, porque otra vez va a ser de sobrevivir a toda costa y entonces vamos a enfrentarnos entre nosotros. Y sí, al principio empieza así, pero después poco a poco se van dando cuenta de que no, de que la única manera de sobrevivir es actuando como colectividad y no de manera egoísta de sálvese quien pueda, ¿no? Eso lo van comprendiendo los personajes. Y así es como finalmente enfrentan la amenaza. Y yo creo que eso está bien logrado en la serie. Son historias de alguna manera distintas, pero se mantiene muy fiel a la novela de Westergel. Y maneja
gráficamente o visualmente se usa mucho el universo que creó Solano, que no es el de Brescia, por ejemplo, ¿no? A pesar de que Solano fue un dibujante menor a Brescia, pero finalmente la obra de Solano es el Eternauta que se ha vuelto icónico. Uh-huh. Y también aquí quería preguntarte, pienso que a veces cuando no tenemos mucho, quizá como la historia de dónde viene, el año en que se escribió, todo esto, la primera impresión que a mí me dio en los primeros comentarios que empezaron a surgir sobre la serie es, por ejemplo, hacer la referencia a esto que también pasamos de la pandemia por COVID, ¿no? Donde... No sé cuál sea tu impresión, pero también como esto de entender como un mal común que no entendíamos muy bien, así un poco como inicia esto de la serie, ¿no? Como cómo funciona, qué era lo que pasaba, cuáles eran los riesgos. También el cómo se desarrolló todo, que lejos también de esta unión, precisamente en un nivel internacional, pues eso, ¿no? Justo los más poderosos empezaron también a buscar el negocio para sí mismos. Con esto de las vacunas. Escuchamos aquí expresiones, aquí también en México, ¿no? De como del Titanic, de quieren pensar en los ricos y que a nosotros nos vacunen primero, ¿no? Y lo que se hizo en México es también, ejemplo de... y para todos, y y muy organizados y esto, ¿no? O sea, y como esto que a lo mejor en primera vista podemos entender, bueno, esto llamaría la solidaridad humana pero no pasó precisamente así tampoco en la pandemia, ¿no? Es que el COVID es la gran obra de ciencia ficción. O sea, el COVID es una gran historia que se podría contar como una historia de ciencia ficción, ¿no? Una enfermedad extraña que no sabemos cómo se origina, que no se tiene cura. Es una gran amenaza, efectivamente, cómo las naciones van enfrentándola, cada uno de distinta manera, cómo los países poderosos cometen las peores decisiones porque solamente están viendo para sí mismos. Es una gran historia de ciencia ficción, que seguramente alguien la contará en algún momento. Sí, sí. Acá también nos dice, le dicen que los libros tienen su dignidad, si los prestas ya no regresan. Monero Hernández, gracias por las recomendaciones. Iria me pregunta si soy hija de Rapé. No, ¡Bolas! no soy hija de Rapé. ¿Por qué te insulta de esa manera? No soy hija de Rapé. Acá dice, Pavel, en Netflix hay otra versión, ¿la recomiendas? ¿En Netflix hay otra versión? Pues no, pues es la que hay, es la serie con Ricardo Darín. Que yo sepa, no hay... Dos versiones. Ha habido intentos de hacer, o hubo intentos de hacer película, de hacer... Hay algunas... En YouTube puedes encontrar animaciones que se hicieron muy breves de algunos proyectos que se han pensado y que nunca se concretaron. No se ha hecho ninguna, hasta donde yo sé, no se ha hecho ninguna versión en cine o en televisión o algo, hasta ahora con esta serie de Netflix. Ok. Acá Adela dice, donaste la oportunidad de hacerte multimillonario en favor del pueblo. Imagínate que te llegaran las regalías de todos los AMLitos, ahora sí serías ya multimillonario. Dice que hoy tiene la oportunidad de obtener un medio de subsistencia. Acá nos dice Skull Clan, dice, acá en Durango ni se puede conseguir un AMLito, le he querido regalar tenemos la solución. Sí, mira, le a su mamá. Le he querido regalar uno a mi mamá y fíjate, desde hace años y nada que encuentro, voy a tener que ir hasta el DF, Ciudad de México. No es necesario, ¿cómo se llama? Skull Clan. ¿Cómo? Skull Clan. Bueno, no es necesario, Skull Clan, que vengas hasta la Ciudad de México, porque música comercial. Precisamente en estos días les hemos contado de pues estas ofertas, que no sé si las tengan de aquí es parte también de nuestro proyecto, no nos juzguen por este comercial. Del 9 al así no lo teníamos preparado, pero del 9 no, realmente no lo teníamos preparado, pero del 9 al 16 de mayo están estos descuentos en la tiendita del Averno con los productos del Chamuco. Pues ahí también vemos al elemento estrella del AMLito, pero no solo eso, están también los libros que les presentamos, me parece que antier. Mira, ahí tenemos precisamente también algunas tacitas. Creo que también hay... Me voy a llevar una. Por si... esa está súper, súper bonita. Creo que también llaveritos, ¿no? Miren, esa que traen, esa está bonita. También hay una de béisbol. Lleve su taza del AMLito. Este está súper, súper... Este sí no lo tengo. Creo que este está bien bonito. Este sí lo tengo yo. Bien padre. No, yo creo que tú tienes muchísimos AMLitos. Fíjate que empecé a coleccionarlos. Cuando se empezó a
en el plantón después del fraude, en el 2006, en el plantón en Reforma, se empezó, ahí fue donde empezó a correr la manía del AMLito, y empezaron a salir productos, pues objetos. Y empecé a coleccionarlos. Cada que veía uno lo compraba. Llaveros, playeras, aretes. El primero que vi que sí me sorprendió fueron unos aretes. Obviamente pins, botones, ¿no? Pero después ya eran tantos que ya dije, no voy a poder. Porque después fue el boom de los muñecos. Sí. Entonces eran cierto. una cantidad impresionante de muñecos. ¿Tienes alguno así que sea raro? O sí, una cosa que digas, esta es la más rara que he visto en un AMLito. Pues vi uno que no sé si sea real, que es un AMLito como de, ¿cómo se llaman estos monitos? Play no sé qué. Playmobil, sí, uno como Playmobil. Que no sé si sea real. ¿Alguien se habrá tatuado un AMLito? Sí. ¿Sí? Sí, he visto ¿Te han tatuajes de mandado? AMLito, sí. Y bueno, está el AMLito parlante. El AMLitro que te digo, hay AMLoadas. Yo tengo una AMLoada, que son almohadas. Oye, esa yo no tengo. Hay colchas, hay sandalias, hay babuchas. He visto calcetas. Calcetas, sí. Cuéntenos ustedes qué cosa ¿Cuál tienen es de el AMLito. AMLito más raro que han? ¿Cuál es el AMLito más raro que tienen? Mira, aquí Marcela dice gracias por la cátedra. Beatriz Gutiérrez Miller dice que ya tiene el bueno. Qué envidia. Sí, bueno. Acá Marcela dice gracias por la cátedra. El profe Javier dice, en Amazon encuentran varias versiones, el Eternauta 2 anda en 6,700. Ok. Celia dice, ¿quién no tiene un AMLito? Yo tengo 3. Pineda nos dice, buenos días. Dice Carmina de Jesús, gracias por la recomendación y por la excelente reseña. La verdad no le tenía fe a la historia. Mira, creo que está completo, pero viendo desde el punto de vista aquí comentado, me llamó mucho la atención. Suena simbólica. Dice acá Rafael Espinosa, omitieron mi comentario, es para reflexionar y no perder soberanía. No sé qué comentario sea, si nos lo puedes escribir. Acá dice Carmina, yo también quiero mi AMLito original. Todos queremos al AMLito original. Bueno, el original. El original. Dice el acá. Parlante. Y sí que es parlante. Celia dice, pasen el link de la tienda en línea, a ver si ahorita nos pueden mandar compartir por acá. Dice Adela de León, mi AMLito descansa en el día sobre mi almohada y en la noche junto a mi corazón. Dice aquí Mónica, mil gracias Monero Hernández por la reseña, sinceramente no me llamaba la atención, pero con los datos comentados creo que no perderé la oportunidad de leer el libro, gracias. Dice acá Katy, dice, ¿los parlantes son hechos en China? Seguramente. No creo, bueno, no sé. No sé, pero la gran mayoría de los productos que he visto, pues los hace la gente. Ajá, pues, y tú lo ves, o sea, no es un producto en serie, sí. Se ve, he visto varios en crochet, se llama, sí. que están muy, muy bonitos. Sí, porque aparte tienen como este símbolo, ya para terminar, pero, o sea, porque es como eso, como tierno, como esperanzador también, o sea, como esos elementos. Pues creo que ese fue el éxito empatizar. del monito, pues, ¿no? Uh-huh. Que era amable. Sí. Que tiene que ver con esto de volver amable lo que los malos políticos volvieron, pues un asco. O sea, volvieron a la política un asco realmente. Claro. Jamás pensaríamos en que alguien coleccionara, o sea, menos, bueno, o sea, de no Zedillo, me imagino a alguien, o sea, solo Enrique Krause ha de tener un Peña Nieto, su colección de muñecos de Zedillo. Ajá, yo creo, sí. O de Calderón. No, pues no. Loret de Mola igual, sí, ¿no? Sí, ha de tener ahí. López Dóriga también ahí bueno, su cobija de Cedillo. de niño. Dice acá Tarot, dice, a mí me dieron un regalo envuelto en papel de AMLito. Sí, ahí. Dice, mira, sí, dice, yo tengo uno en Lego con la banda presidencial. Era Lego, sí. Ay, pues mándenos fotos para verlo. ¿Y dónde? Bueno, a ver, ya luego nos avisan ahí donde lo pueden ver. Dice Mónica, yo conservo los AMLitos de llavero y en playeras de las marchas del fraude. Es que justo, precisamente, pues en el fraude es donde también se estaban suscitando. Dice Norma Alejandra, yo solo tengo un monedero y un llavero y los traje del DF porque en Puebla no he visto.
Saludos, Carolina y Monero Hernández. ¿Cómo que? En Pero el ya hay en centro. Puebla también, ¿va? Tenemos una, bueno, a ver si al ratito la podemos poner, hay un kiosco, ahorita les decimos dónde, en Puebla también hay, y de todos modos, si no encuentran como físico, en la tiendita del Averno, que ahorita a ver si pueden compartir, ahí está, perdón, Chamuco Media, aquí lo voy a poner, ya puso acá el link. Pues eso, también es parte del proyecto y ahí pues si quieren ver qué hay, están también las revistas, los libros, ¿no? Hay mucho de esto. Dice acá también, profe Javier, el AMLito es un gran símbolo que identificó y representó a cada persona que quisimos un cambio de régimen del gobierno. Gracias totales por este símbolo de lucha. Dice acá Teresa, ¿y podrán mandar autografiada la taza o el producto que se compre por el monero? Pues sí, lo que pasa es que autografiar una taza no creo que sea buena idea, porque cuando la laven se va a borrar y luego. Pero un libro igual y sí, ¿no? Sí. ¿Por qué no para los 70? No sé en cuántos vamos ahorita, pero... 71. ¿Cuánto? 71. 71 para Son muy poquitos. Son muy poquitos. Para los 100. Para los 100. Bueno, para los 100. Ahí les vamos avisando la dinámica. Acá dice Gloria García, yo tengo mi AMLito hecho por mí. Ah, en crochet ha de ser. Ella hace crochet. ¿Ah, sí? Sí. Y sí, yo creo ¿Por que qué no está me bien has dado bonito. un AMLito? Que nos mande AMLitos. Sí. Dice acá Celia, gracias queridos de Chamuco Media. Y Mónica nos dice, sonríe, ya ganamos. Mira, ahí está de Puebla, por quienes estén en este bellísimo estado también de Puebla. Pueden ir al centro comercial Parque Puebla en el kiosco K102 y ahí también van a encontrar tacitas, llaveros, bolsitas, ¿cómo se llaman estos? Mandiles también, todo esto. Separadores. Los amigos de los separadores inteligentes, ¿no? me ofrecieron, fíjate que ha sido la única vez que alguien me pidió permiso para usar el AMLito. ¿No te piden permiso nadie? No, nadie me pide permiso. Ellos fueron los únicos que me han pedido permiso. Y pues sí, y ellos sí me dan un porcentaje de las ventas. Órale. Y han sido los únicos. Ayer que los pusimos, pero ¿por qué dice que son inteligentes? ¿Tienen una...? Porque tienen un imán y yo pensé que porque leían el libro por ti, pero no. Te lo decían. Tienen un imán y pues no sé qué más. O sea, sí se sujetan a la pues porque era una manera de nombrarlos para vender más, yo creo, porque realmente no son inteligentes, pero son bonitos, son muy bonitos. Pero son para inteligentes. Son para inteligentes, exacto. Entonces, llaveros para inteligentes. Si ustedes son inteligentes, pueden adquirirse Dice acá también, yo quiero una, yo tengo un peluchito y una almohadita, sonríe, vamos a ganar. Y dice Estrella Marinera, es que hubo convivio por el Día del Maestro. Pero es mañana, ¿no? Sí. Y ya acá, estamos a 15. Ya finalmente, 14. dice Estudio Mostacho, en Guanajuato, AMLito es sinónimo y símbolo de la esperanza. Pues bueno. Pues empezamos con el Eternauta y acabamos hablando del AMLito. El AMLito. Pues díganos si ven el Eternauta, más bien, y si leen el Eternauta primero que ver. Bueno, como ustedes deciden, ¿no? Pues Tampoco. Sí, pues sí. Porque sí son dos productos muy distintos. Uh-huh. Entonces, vale mucho la pena los dos, en el orden que quieran. Sí, pues escríbanos qué es lo que piensan de esto. Hemos leído también sus comentarios del libro del Monero. Pues eso, ¿no? Como que creo que es una sección que gusta mucho, que a la gente le gusta como esta perspectiva que pues nos regalas, ¿no? De tu lectura, o sea, no solamente así de, bueno, pues este es el libro, ahí chéquenlo, ¿no? Sino que pues a partir de, pues esto, tu visión, tu interpretación, y creo que eso gusta mucho. No sé si quieras agregar algo más. Pues nada más recordar, pues esta obra, como dije al principio, yo creo que es la novela gráfica más importante de Latinoamérica, que involucra a grandes creadores de novela gráfica, por lo menos a tres, ¿no? Como es Héctor Germán Westergel, con esta historia impresionante, con un triste final. Lo que le pasa a él y a su familia es terrible, y te demuestra pues lo sanguinario y lo inhumano y lo totalmente reprobable es una palabra que se queda corta, pues, de las dictaduras y de lo que fueron las dictaduras argentinas. El primer Eternauta se hace poco después de que cae el peronismo, poco después de un golpe de Estado, y el Eternauta 2, pues también justo en plena dictadura militar, con la desaparición y muerte de su autor.
Y los otros dos personajes involucrados, pues los dos grandes dibujantes, Francisco Solano López y el gran maestro Alberto Brescia. Sí tiene mucho caso echarle una ojeada a esta gran obra, El Eternauta. Ojalá que la serie también, a lo mejor como no será claramente tan fiel en ese sentido, pero que nos deje también reflexionando. Sí, yo creo que sí, y yo creo que es muy respetuosa del producto original. Te digo, sé que están involucrados, supongo que los nietos de Oesterheld. Es muy respetuosa, es fiel al espíritu de la novela original, aunque es una muy afortunada adaptación que crea personajes nuevos, situaciones distintas, pero sí mantiene, además ver esta imagen que, bueno, los que conocimos El Eternauta hace varias décadas, y que estaba ya estas imágenes de Solano López en el imaginario, el verlo también reconstruido en la serie, este personaje que es el Eternauta, que es Juan Salvo, que es Ricardo Darín en la serie, caminando, ¿no?, en las calles de Buenos Aires con la nieve en su traje, el famoso traje del Eternauta, sí es una sensación que sí te conmueve. Ok. Y aquí, bueno, nos preguntan del correo para que manden la foto del Lambrito, ya lo pusimos aquí en Chamuco Media, correo El Chamuco. Dice también acá, no sabía, voy por mis productos chamacos, saludos desde Puebla. Y finalmente Rafael Espinosa, son unos genios moneros, felicidades y no pierdan el rumbo. Gracias por hacernos reír y reflexionar. Acá nos dice Norma Alejandra, que nos dé su profecía el Monero Hernández de cuántos suscriptores para la otra semana. A ver. ¿Tenemos cuántos? 71,400. ¿74? ¡Ay, está muy arriesgada mi apuesta! Mira, ¿qué tal que si le atienen alguna cosita que se pueda o no? ¿O no? ¿Me quieres comprometer a...? Bueno, pero... O sea, si le atino, ¿qué me gano yo? Ajá, que ellos te manden a ti. Exacto. Bueno, les avisamos. Mi taza de... Les avisamos qué dinámica. Pero, pues, ayúdenos a llegar. Entre más rápido llegamos a los 100 ya no van a... Ahora sí ya no hay pretexto para... Para hacer un pachangón, ¿no? No. Bueno, a mí me dieron el pachangón desde los 60. Que me han dicho, así me traen de que sí, los chicharrones preparados y el agua de tamarindo y bueno. Pues ayúdenos a llegar a los 100,000. En octubre vamos a llegar a los 100,000. Va. Esa es mi profecía. Va. Bueno, Leticia dice, es un placer escuchar sus charlas. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos los que nos han ahorita escrito. Gracias por ser parte de la conversación, por hacernos también reflexionar. Y pues con esto terminamos el libro del Monero del día de hoy. Y antes de irnos, ¿vamos a la casa? Antes de irnos, ¿no? Bueno, vamos a unos cartones y yo sí, ya me voy a la casa. No, sí, adiós. También nos vemos. Gracias, Monero. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.